y hoy vamos a seguir en nuestro estudio del libro de los Hechos, ¿sí? No, me preguntaba. Muy bien, muy bien. ¿Sí? El libro de los Hechos, si lo tienes, Carolina, ¿lo tienes, cómo se llama, grabando? Sí. Ok, muy bien. Y yo tengo también, ¿Cómo se titula? el estudio se titula El Reemplazo. La semana pasada empezamos a estudiar el maravilloso libro de los Hechos de los Apóstoles. Va a ser muy bonito, porque es un libro también muy anecdótico, muy de aventuras y de historietas, por decirlo así, ¿no? De cómo empezó el cristianismo y las grandes aventuras que tuvieron estos hombres, y a veces aventuras bastante peligrosas, porque también había mucha persecución, de cómo empezó la obra de Dios cuando Cristo salió ya de la tierra, ¿no? Entonces sí, el estudio se llama El Reemplazo. Vamos a pedirle a Dios que nos dé una buena enseñanza, y le voy a pedir a Pablo, por favor, que nos guíe en una pequeña oración para que Dios nos dé grandes cosas esta noche. Dios nuestro, te damos gracias por tener a cada uno de nosotros aquí dispuestos con nuestro corazón abierto para recibir el mensaje que a través de Carlos y nuestras ganas de saber lo que tú quieres para cada uno de nosotros, nos quieres mandar para hoy, para nuestras vidas, para nuestra semana, y danos la sabiduría para que en el momento que estemos queriendo pensar algo del mundo, algo malo, que nos reemplaces con algo que tenga que ver contigo y tu palabra, Señor. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Sí, la semana pasada hablamos del estudio que se llamó La Iglesia Naciente. Lo que hace Cristo después de terminar su trabajo, 3 años estuvo con su servicio público, en donde la principal misión de Cristo era venir a morir a la cruz por nosotros. Ese era realmente el propósito importante, y lo llevó a cabo. Él no vino a predicar, aunque predicó, y no vino a hacer milagros, aunque hizo milagros, pero realmente su finalidad era morir por ti y por mí, para que se abrieran las puertas del cielo para nosotros y pudiéramos llegar al cielo basados en el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Pero al muerto Él preparó 12 discípulos para que ellos pudieran llevar esas buenas nuevas a todo el mundo, y que el mundo supiera que sí se puede llegar al cielo basado en el sacrificio de Cristo en la cruz, y no basado en mis propios esfuerzos o en lo que yo pienso que podría ser, porque entonces nunca llegamos al cielo. Él prepara la iglesia. Lucas capítulo 24, en el versículo 49, quiero empezar con ese versículo, y con ese versículo también terminaremos. Lucas capítulo 24, en el versículo 49, en donde Jesús les dice a sus discípulos, cuando ya está listo para partir de la tierra, después de haber estado con ellos 40 días, después de su resurrección. Y la palabra de Dios nos dice en ese versículo 49, hablando Jesús: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Recordamos que cuando Cristo muere en la cruz, todos los discípulos corren, están muy miedosos, están muy temerosos de que ellos también van a correr la misma suerte de Cristo y ser matados por la turba, por los fariseos y por los romanos, que ciertamente estaban agarrando al cabecilla, que era Jesús, y que los apóstoles pues eran sus seguidores. Todos corren, todos se esconden. Quizá el apóstol Juan, sí se queda en el pie de la cruz, todavía allí,
pero los vemos escondidos en un lugar para que no pase nada y que nadie venga porque tenían mucho miedo. Con la resurrección todo cambia. Cuando Cristo resucita, Él se hace ver con sus discípulos y empieza a tener una confianza de que, oye, algo superior está aquí. Él nos dijo que esto iba a pasar, no lo entendimos, pero Él ha resucitado, esto es algo grandioso, y empiezan a tener fuerza, cuando menos, para no tener que esconderse ante las autoridades que podrían estar mal o contra ellos. Pero Jesús les dice que iban a tener un poder especial y que entonces saldrían y no los iba a parar nadie, de donde se iba a diseminar el evangelio por todos lados hasta ahora el siglo XXI. Así empezó la iglesia, pero la iglesia necesitaba ese poder y todavía había que haber un poco de preparación en donde Jesús los está preparando. Está con ellos 40 días, les sigue dando indicaciones, ahora ya nada más son 11, y ellos están agarrando fuerza, pero Jesús, como lo vimos en la plática pasada, Él está saliendo de la tierra y entonces ellos ya están solos. Lo que vamos a ver en esta ocasión son los siguientes versículos del capítulo 1 para terminar el capítulo 1. Y dice que, empezando con el 11, que fue lo que vimos la semana pasada, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Jesús está ascendiendo vivo al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bueno, eran, no sé, 120 discípulos que están allí viendo a Jesús ya salir. Y empezando en el versículo 12, dice que entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y empiezan a prepararse para el inicio de esta iglesia maravillosa que estamos teniendo hasta el día de hoy. Podríamos decir que algo falló, porque Cristo se murió. El plan como que no cuajó completamente, pero eso no es verdad, porque estaba profetizado en el Antiguo Testamento que así pasarían las cosas. Y vamos a ver varios detalles de lo que pasó, que en lugar de que fuera fracaso, es que estaba así profetizado. Dios es soberano, Él controla todas las cosas, Él controla aún las personas que se oponen a Él, como Herodes, como Judas mismo, como los egipcios allá en el Mar Rojo, que quisieron destruir a los judíos que estaban frente al Mar Rojo, y por otro lado los egipcios, y Dios les abrió el mar, ¿verdad? Porque Él controla todas las cosas, Él no tiene ningún problema en inclusive violar las leyes físicas que Él puso para sus propósitos, aunque muchas veces usa las cosas naturales, no tiene que usar milagros, pero a veces los usa. Por ejemplo, aquí en Éxodo, capítulo 14, en los versículos 13 y 14, la palabra de Dios dice así: Moisés enfrente del Mar Rojo, Éxodo 14, versículos 13 y 14, y dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Bueno, pues Dios tiene control absoluto de todas las cosas. Siempre lo ha tenido, siempre lo tendrá. No le falla nada, no lo agarran en curva, como decimos nosotros en México, o en desprevenido, que dicen: ahora qué voy a hacer porque no había pensado en eso. Pues no es así, no es así para
para nada. Y bueno, Jesús mismo en su trabajo en la tierra era soberano. Trataron de matarlo muchas veces y se iba en medio de ellos porque no era su tiempo. Pero cuando llegó su tiempo, Él mismo puso su vida porque era el tiempo de morir por el hombre. Y vamos a ver la soberanía de este hombre, Juan 15, 16, con respecto a la preparación de esta nueva etapa de las cosas de Dios en la tierra, que se llama la iglesia, y que da un cambio muy trascendental en lo que era el Antiguo Testamento. Juan 15, 16, que dice así Juan 15, 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Hechos capítulo 10, versículo 39, hablando el apóstol Pedro, Hechos 10, 39, que dice así, Hechos 10, 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Bueno, pues Dios reclutó a estos hombres para que iniciasen el trabajo. Y es muy importante decir que Él recluta a la armada que Él necesita para su trabajo en la tierra. Y hoy, en el siglo XXI, Él sigue reclutando. ¿Qué me iba a imaginar yo hace 40 años que yo iba a estar predicando por 40 años? Porque Dios así lo determinó. Y Él pasando por el banco de los tributos donde estaba yo sentado, pues no sé, contando mis dulces o los palitos que yo tenía o las tonterías que yo hacía, Él pasó por ahí y me dijo, Carlos, sígueme. No fue tan fácil como Mateo se levantó y lo siguió. Yo era un poquito más terco que eso, pero finalmente Él es soberano y Él me hizo que yo lo siguiera. Y Él hace que tú también lo estés siguiendo en estos días. Los sacerdotes, los profetas, los mensajeros de Dios somos nosotros. No hay más, ¿sí? A veces pienso que el trabajo que tenemos nosotros es muy bonito, porque yo a veces he ido a iglesias grandes en donde hay 500 y 600 personas ahí sentados, un predicador maravilloso que predica muy bonito y tiene un coro que canta muy bonito y un piano que no sé qué y no sé cuánto, y esos 500 están ahí, se ponen a escuchar y nunca dejan más que de escuchar. Me acuerdo de Virginia, una señora que venía con nosotros y que fue a visitar a su prima en Houston, Texas, y su prima, para su sorpresa, era ya cristiana. Y entonces la prima dijo, sí, claro, Jesús, y no sé qué, y no sé cuánto, y la llevó a Virginia a su iglesia, una iglesia grandota con un órgano que pues era más grande que esta casa, y no sé qué, y mucha gente, y no sé cuánto, ¿sí? Pero Virginia regresó y dijo, yo le doy gracias a Dios de estar en un grupo muy pequeño. Porque yo veo que, pues a ella le gusta mucho lo que está oyendo, pero no podía encontrar el Evangelio de Juan. Bueno, no es el caso nuestro. Nosotros estamos empapados en esto, y si somos muy poquitos, si tú faltas, por lo pronto sí te haces visible de que faltaste, ¿eh? Y además, pues somos muy poquitos, todos tenemos que trabajar, no hay más, ¿sí? ¿Qué hago yo y qué hago otro? Pues nomás somos 5, entonces hay que chambear, ¿sí?
Pero cuando hay muchos, ese es uno de los graves problemas que tienen los grupos grandes. Y no vemos a Jesús trabajar de esa manera. Él agarró 11 discípulos, se concentró muy bien en ellos, para que después ellos tuvieran discípulos, y para que los discípulos de los discípulos tuvieran discípulos, y el Evangelio llegara hasta nosotros, trabajando todos para el Señor Jesús. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Yo le doy gracias a Dios. Es más, yo creo, Armando, que si a mí me hubieran invitado a una de esas iglesias, yo creo que yo no hubiera ido. O si hubiera ido, fácilmente hubiera dicho muchas gracias, muy padre, adiós. No, yo fui a una casa en donde había una sala, había un muchacho que estaba dando el estudio, tenía 25 años, había 10 personas, ¿sí? Pero había un trato muy individual, muy personal para conmigo. Sabían mi nombre, qué pasaba y cómo me ayudaban y todo, y pasaban por mí. Y Carlos, ¿por qué faltaste? Y vente, y es padrísimo, tenemos ahora vamos a tener una reunión y vente. Padrísimo, ¿sí? La verdad, yo le doy muchas gracias a Dios de que Él me trajo a un grupo de esta índole, que es lo que vemos precisamente en el Nuevo Testamento. Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Qué bonito lo que estamos haciendo. La verdad sí es algo maravilloso, en donde nos motiva muchísimo. Y en este pasaje del día de hoy vemos cómo Dios está preparando la ebullición, el que salte de repente ya la iglesia de Dios en toda su intensidad. Y vamos a ver en este pasaje de Hechos la finalización de la preparación para que arranque con mucha fuerza la iglesia de Dios del Nuevo Testamento. Y vamos a ver 3 cosas nada más en este pasaje, en los versículos 12 a la finalización del capítulo 1, que termina en el versículo 26. La primera cosa que vemos que es muy importante es la sumisión. La sumisión de los apóstoles. Qué importante es que los cristianos aprendan rápidamente una palabra muy difícil de comprender, de digerir y de aplicar. Y se llama obediencia. Nosotros por naturaleza, por el pecado de Adán, somos desobedientes. No sé si has oído ese dicho que dice, aquí mis chicharrones truenan. Nada más, ¿sí? Entonces no me pongas a mí de que tienes límite aquí, límite allá, y no sé si te ha tocado que te vas caminando muy, muy campante y de repente ves y dice, no pisar el césped. Y te vas por el césped, ¿sí? No se estacione aquí. ¿Cómo que no? ¿Sí? Y lo hacemos constantemente. Por naturaleza, nosotros somos desobedientes. Y Dios nos da una nueva naturaleza, en donde Él quiere que empecemos a obedecer. Y ver el deleite que es el obedecer. Entonces, esto es lo que vemos precisamente en los primeros versículos. La sumisión de los apóstoles. Al ver a Jesús resucitado, pues empieza a tener un poquito de fuerza, y yo voy a salir allá afuera, y yo les voy a decir, y ahora sí van a ver. Y dice Jesús, no, Señor. Ustedes tienen que esperar, y van a estar recluidos hasta que llegue el poder del Espíritu Santo. Y ellos obedecen. No agarran las cosas por su propia mando o por su propia iniciativa, sino que tienen que esperar. Hechos, capítulo 1, versículo 4, que ya lo vimos la semana pasada precisamente, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén,
sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y vemos a estas personas que están esperando. Bueno, dice el versículo aquí 12, que es el que estamos empezando a leer, entonces volvieron a Jerusalén. Bueno, estaban en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos era un lugar medio apartado para que no hubiera mucha gente que no tenía por qué estar ahí, porque él nada más se apareció a los suyos, y entonces él se va del Monte de los Olivos y ellos regresan a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el Monte de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén. Acuérdense que este libro se lo escribió Lucas a Teófilo, y Teófilo probablemente ni vivía en Palestina, ni sabía mucho de los judíos, no sabemos quién era. Entonces le dice, estaba cerca de Jerusalén. Ok, bueno, ya más o menos entiendo lo que me estás diciendo. Camino de un día de reposo. ¿Qué quiere decir eso? Pues el camino de un día de reposo es que en el Antiguo Testamento, cuando los judíos estaban en el desierto y el tabernáculo se paraba, tenían que pararse todos y lo edificaban, estaba en medio, y las 12 tribus, conforme un orden que ya Dios tenía, se ponían alrededor del tabernáculo. Y el día de reposo, nada más podían caminar lo que se requería para llegar al tabernáculo, que era más o menos 1 kilómetro. Y eso se le llamaba el camino de un día de reposo. Y ya lo tenían un poquito de tradición. Entonces podemos decir que estaban más o menos a 1 kilómetro de donde se fue Jesús. Y dice el versículo 13 que entrados subieron al aposento alto donde moraban los discípulos, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas. Pero Judas, el hermano de Jacobo. 11, ¿sí? Y estaban en un aposento alto, no sabemos qué era. Yo no creo que era el mismo aposento de la última cena para nada. Algunos grandes estudiosos de la Biblia piensan que era la casa de Juan Marcos. Vamos a leer Hechos 12:12. Hechos 12:12, que dice, Hechos 12:12, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Este es el Marcos que escribe el Evangelio de Marcos, ¿sí? Y bueno, era una casa grande, porque más adelante vamos a ver que ahí se reunían 120 personas. Y bueno, pues aquí no podrían entrar. ¿Cuántas podrían entrar aquí, Judith? Pero bueno, 120. Sí estaba un poquito apretada la cosa, pero bueno, es donde parece que era ese lugar de reunión. Y ahí esperaron, ahí se sometieron, ahí obedecieron a Jesús para ver cómo iban a salir las cosas. Y mientras tanto, ¿qué iban a hacer? Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 14, que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Bueno, pues estaban unidos, estaban realmente en una misma sentir, perseverando en oración. Dios, tú quieres que oremos, hay algo muy importante que tú vas a hacer, no entendemos muy bien, pero sabemos que tenemos que salir a predicar, porque tú nos has dicho que ese es el trabajo que tenemos que hacer. Pero ahorita nos tienes aquí parados, entonces vamos a orar. Y oraban todo este grupo. ¿Y qué clase de grupo era? Pues dice aquí que oraban con las mujeres. Bueno, pues no sabemos exactamente qué mujeres, pero si vamos a Lucas capítulo 8, pues ahí más o menos tenemos una idea de qué clase de mujeres, que quiénes eran las que estaban ahí reunidas orando con los apóstoles. Dice Lucas capítulo 8, versículo 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios.
Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes, ¿sí? Bueno, pues a lo mejor también estaba la esposa de Cleofas, varias mujeres de las que se nombran y que estuvieron inclusive presentes allá en la crucifixión. ¿Te acuerdas que había una serie de mujeres? Pero bueno, no solamente las mujeres, porque dice también que ahí estaba María, la madre de Jesús. Muy importante. María, pues dice la Biblia que era bendita entre todas las mujeres. Fue escogida por Dios para tener al Mesías en su vientre y que viniera al mundo de esta manera, ¿sí? Pero nos hemos ido un poco más allá al considerar a María pues muy diferente, ¿no? En donde ya es realmente corredentora con Cristo, al mismo nivel de Jesús, y pues eso ya no está en la Biblia. Inclusive en Lucas 1, en el versículo 46, vemos que María reconoce que, bueno, ella es la madre de Jesús, pero ella no es la madre de Dios. Capítulo 1, versículo 46, María hablando, dice: entonces María dijo: engrandeceré mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Ella sabe que es una gran pecadora y que ella necesita un Salvador, que sucede que va a ser Jesús. Jesús nunca la nombra madre. Allá en Juan 2, cuando él convierte el agua en vino, Juan 2:4, y María le dice que por favor lo haga, y Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Nunca le dice madre, porque realmente no era ya su madre, desde el punto de vista de lo que estaba haciendo en su servicio público, ¿sí? Marcos 3, por ejemplo, Marcos 3:31, Marcos 3:31, nos dice la palabra de Dios: vinieron después sus hermanos y su madre, Marcos 3:31, y quedándose afuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, ¿sí? Entonces él está poniendo a María en su lugar, ¿sí? Y bueno, desgraciadamente, desde el siglo III o siglo IV, tratando de una manera, yo creo que honesta y sincera, de quitar el paganismo que había para con las diosas paganas de antaño, y teniendo a Jesús como masculino, quisieron poner también algo femenino, quitar a Venus y a Afrodita, quitar a la esposa de Nimrod, que era una mujer pagana que se llamaba Desmaris, y que ella también era adorada. Y entonces dijimos: ay, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a poner una mujer, y pusieron a María, la Madre de Dios, y levantarla para que tuvieran las mujeres alguien a que ver. Pero todo eso no está en la Biblia para nada, y debemos de darle a María el contexto real de lo que es en la Biblia. Por ejemplo, también Lucas 11:27, Lucas 11:27, en donde dice la palabra de Dios: mientras él decía estas cosas, ahí en Lucas 11:27, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo antes: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces constantemente estamos viendo esto. Es más, después de este pasaje, aquí en Hechos capítulo 1, versículo 14, nunca más vuelve a aparecer María en todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Pues es trágico que Satanás se haya metido para sustituir a Cristo y hablar de la Salvadora. No sé si sepas, o a lo mejor no lo has notado,
pero hay muchas iglesias en todo el mundo y todas, o la mayoría, en el nombre de María. María Inmaculada y María de los Rosarios y María de no sé qué, y hay miles de Marías, ¿sí? Y realmente no vemos ninguna adoración de María por ningún lado. Pero ahí estaba María también orando en este lugar alto, esperando que Jesús diera el banderazo para salir con mucha fuerza a predicar por todos lados. Pero no solamente esto, hay algo más, ¿eh? Aquí dice que María, la madre de Jesús, estaba ahí, con sus hermanos. ¿Cómo? ¿Cuáles hermanos tenía Jesús? Bueno, Jesús no tenía hermanos, Jesús tenía medios hermanos. Porque José y María eran una pareja, como todas las parejas del mundo, y sí se dedicaron a tener hijos y crear esos hijos, después de haber tenido a Jesús virginalmente, sin la intervención de José. Entonces él tenía medios hermanos, ¿sí? También es un poco complicado porque la iglesia preponderante del siglo III, siglo IV, siglo V, empezó a meter mucho la gran idea de que pues el sexo es algo terrible, algo muy feo, y no, eso es nada más para procrear, pero no tiene que ser algo muy sacrificioso, no sé. Y entonces pues hicieron que María, no, ¿cómo crees que ella tuviera relaciones? Para nada, ¿sí? Lo cual pues está contrario a lo que dice la palabra de Dios, en donde Dios bendice lo que Él mismo diseñó dentro de las reglas que Él tuvo. Podemos ver Cantar de los Cantares y muchos otros pasajes que hablan de la gran bendición que es tener tu compañera y de ahí traer el fruto del vientre, que son los hijos. Pero entonces pusieron a María, que no tuvo hijos. Y bueno, la Biblia dice que sí tuvo hijos. ¿Cómo? ¿Verdad? Mateo 13:55, sí vemos que Jesús tuvo medios hermanos. ¿Y cómo? En esos tiempos todavía no aparecía la píldora, pues entonces había muchos hijos, ¿no? Mateo 13, versículo 55, ni la televisión. Mateo 13, 55, en donde dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Sí? No sabemos cuántos medios hermanos tuvo, pero mínimo fueron 4 hombres y muchas mujeres, no sabemos, ¿sí? Pero ahí están. Y sin embargo, si leemos Juan capítulo 7, versículo 5, vamos a ver algo muy, muy interesante ahí, que vemos en Juan 7:5. Dice aquí Juan 7:5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Ninguno de sus hermanos creyó en Jesús hasta que Cristo murió y resucitó, ¿sí? Y de repente muchos de sus hermanos sí creyeron en él como el Salvador, ¿sí? Más que como medio hermano. Y yo creo, mucha gente así lo piensa de los que estudian la Biblia, que hubo uno de ellos que convenció a todos los demás de que Cristo realmente era el Mesías que se esperaba. Y eso lo vemos en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 15, en donde se nos dice que Jesús se apareció a una serie de gentes cuando resucitó. Versículo 6, por ejemplo, dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Jacobo es uno de esos medios hermanos. Y bueno, no entiendo muy bien por qué Jacobo y Santiago es la misma palabra, pero lo es. Y entonces, este señor Jacobo viene a ser muy importante en el Nuevo Testamento. Lo vamos a ver
en este libro de Hechos, un poco más adelante, él es el cabecilla del grupo en Jerusalén. Y él escribe el libro de Santiago, medio hermano de Jesús. Y luego tenemos otro, los hermanos, que se llama Judas, medio hermano de Jesús, que escribió el libro de Judas, el libro anterior al Apocalipsis. Entonces, dos medios hermanos estuvieron convertidos a Jesús y fueron realmente usados por Dios para escribir dos libros del Nuevo Testamento. ¿Sí? Bueno, pues esos son los hermanos de Jesús. Y dice que aquí, regresando a nuestro pasaje, que estaban ya reunidos realmente como parte del grupo, ahí en el aposento alto. ¿Sí? Dice que a María con sus hermanos. ¿Sí? Pues muy bonito que vemos a todos los apóstoles realmente preparándose para la gran aventura que estaba por iniciar. ¿Sí? Entonces, esos dos, tanto Judas como Jacobo, no eran los que eran sus discípulos. ¿O los No, apóstoles? ninguno de los dos fue sus discípulos. Es más, también en los evangelios podemos ver que Mateo sí fue su discípulo, que Marcos no fue su discípulo, que Lucas no fue su discípulo, que Juan sí fue su discípulo, ¿verdad? Y después en las cartas, Santiago y Judas no fueron sus discípulos. ¿Sí? Sí, es verdad. Ahorita vamos a ver un poco más de estos discípulos, pero entonces como número uno vemos que ellos están haciendo algo muy bonito que nosotros debemos de hacer. No sé cómo te fue cuando estabas en tercero, cuarto y quinto de primaria con obediencia 1, obediencia a Dios y obediencia 3. Yo las reprobé todas. ¿Sí? Yo era terrible y en cuanto me decían que algo debía hacer, yo hacía exactamente lo contrario. ¿Sí? Entonces yo reprobé. Pero vengo a Cristo y Él me ha estado enseñando a obedecer. Y yo veo muchas cosas aquí que yo digo, yo quiero obedecer, quiero agradarlo, pero además sé que es para mi beneficio. Los que ganan son los que obedecen. ¿Sí? Bueno, pues ese es número uno que vemos en este pasaje de los Hechos, pero vemos una cosa también muy importante que Dios tiene que preparar para lanzar a todos ellos a predicar por todo el mundo. Y la segunda cosa es suicidio. De repente, pues se nos descuadró el equipo. No sé si tú has visto cómo cuando el América está jugando y va ganando y no sé qué, y de repente hay una tarjeta roja y tú dices, ay, ya me dejaron ahí un hueco terrible y yo creo que nos va a ir muy bien, como que lo expulsan y esto y lo otro, ¿sí? Pues aquí expulsaron a uno de los 12, ¿sí? Y estaba ciertamente dejando un hueco, en donde yo creo que los apóstoles dijeron, oye, ¿y qué vamos a hacer? Porque pues hay un hueco ahí en la defensa central o no sé, en el medio campo, no sé cuánto, ¿no? Vamos a leerlo, Mateo 19, versículo 28. Mateo 19, versículo 28, que dice así. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Oye, pero entonces va a haber una silla vacía, ¿o qué onda? Porque Jesús dice que vosotros vamos a ser 12 y que vamos nosotros a juzgar sobre las 12 tribus de Israel, pero pues aquí hubo algo que no sé si él, a lo mejor pues, no lo planeó bien y algo pasó. Tuvimos un evento trágico. Hoy éramos 12. Y yo me acuerdo muy bien de Judas. Era un buen cuate, ¿eh? Él es el que juntaba el dinero y siempre estaba tratando de que las cuentas estuvieran bien a su manera, ¿verdad? Y bueno, entonces, pues no sé. Y de repente, ¿ya oíste lo que pasó?
Terrible, ¿eh? Y realmente sí estamos un poco entristecidos, pero también estamos un poco perplejos de cómo va a solucionar esto Jesús. Pero, como decíamos desde el principio, Dios es soberano, Dios conoce todas las cosas, sabe cómo las va a hacer. Isaías 46:10 nos dice, Isaías 46:10, dice la palabra de Dios en este libro, dice Isaías 46:10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero, dice Dios. Y allí en el 55:11 del mismo Isaías, 55:11, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que yo la envíe. ¿Sí? Entonces Dios tiene todo controlado, pero tenía que arreglar también esta situación del suicidio, que estaba pues algo fea la cosa que había sucedido. Y entonces en los siguientes versículos, Pablo, que era un cabecilla y que realmente sí era un líder, es el que habla. Lo vemos en el versículo 15 y dice, en aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Hay muchas profecías que están en los Salmos acerca de esto que iba a pasar con respecto a el suicidio de Judas. Salmo 55:12, Salmo 55:12, qué preciosa la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que no es una de confusión, nos abre las puertas para entender todo, un libro muy bonito, y dice Salmos 55:12, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino que tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Bueno, tú sabes cómo Judas fue al Monte de los Olivos a entregar a Jesús y llevar a todos los soldados para que lo prendieran. Y les dijo la señal, al que yo le dé un beso, ese es. Terrible, qué manera de hacerlo, ¿no? Que cuando le da un beso a Jesús, Jesús le dice, amigo, con un beso entregas. No sé si dijo a tu amigo o al Hijo del Hombre. Terrible, ¿no? Pero bueno, así fue. Y entonces esto estaba ya planeado por Dios, que así sería, ¿no? Inclusive, pues él mismo se los dijo a sus discípulos muchas veces, aunque no lo entendieron. Aquí en Juan capítulo 6, lo vemos constantemente hablar de ello, pero pues como que no lo entendieron. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía, versículo 64, quién le iba a entregar. ¿Sí? Y luego en el versículo 70 Jesús le dijo, ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Inclusive en la cena, en la última cena, ¿verdad? Le dice a Judas, ve y haz lo que tienes que hacer. ¿Sí? Y Judas se fue para llevar a cabo su traición. Entonces esto no era
algo que sorprendió a Jesús, sino que estaba totalmente ya planeado por Dios de que así fuera. Versículo 16, aquí regresando a nuestro pasaje de Hechos, hablando Pedro, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, el que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Bueno, fíjate la oportunidad que tuvo Judas, que fue única. Imagínate que la persona que te enseñara la Biblia fuera Jesús mismo. Yo me acuerdo que esta persona que me enseñó a mí, ¿verdad? Para mí era un privilegio que él me diera su tiempo. Yo estaba muy contento por eso, ¿verdad? Pero Jesús, él estuvo con Jesús 3 años. Él oyó predicar. Él anduvo con él. Él aprendió sus enseñanzas y todo. Y nunca se convirtió. Él esperaba al Mesías, pero para beneficio propio. Un hombre con una situación muy especial. Perdió la gran oportunidad. Juan capítulo 12, creo que es el versículo 5, que dice lo siguiente. Cuando María, que se llama a Jesús, le derrama este muy costoso perfume en sus pies, y entonces, versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le iba a entregar, ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Bueno, finalmente él fue y vendió a Jesús por 30 piezas de plata, y después se arrepintió, porque finalmente él vio cómo Jesús fue a la cruz, y su arrepentimiento no fue, desgraciadamente, un arrepentimiento para bien, sino fue un arrepentimiento para mal. Él tenía la culpa, pero no corrió al Salvador para que lo salvara. Y entonces él regresa las monedas y va y se suicida. Y esto es lo que dice aquí este libro de Hechos. Dice, era contado entre nosotros, versículo 17, tenía parte en este ministerio. Pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo. Bueno, él no adquirió ningún campo, él ya estaba muerto, ¿no? Pero el dinero que él había obtenido, finalmente lo regresó, y con ese dinero compraron un campo, ¿no? Y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Bueno, muchas veces nosotros empezamos a ver de que, mira, ya encontré una contradicción en la Biblia, porque Mateo dice que él se ahorcó, y aquí está diciendo otra cosa, ¿eh? A ver, ¿será cierto que ya encontramos tú y yo, Judita, alguna contradicción y vamos a ser famosos? Mateo 27:5, Mateo 27:5, ¿qué dice? Déjame ver, Mateo, ¿dónde estás? Mateo 27:5, aquí está. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. ¿Sí? Pero Lucas dice que no fue todo lo que pasó, sino que este señor se ahorcó y de alguna manera, no sabemos exactamente si se rompió la rama, si se rompió la cuerda, si no se amarró bien, no sé qué, ¿verdad? Y entonces no solamente se ahorcó, sino se cayó. Y al caer se derramaron todas sus entrañas. Y así fue como murió este hombre Judas. ¿Sí? Bueno, pues siguiendo aquí con nuestra lo que está diciendo Pedro, dice que fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Anséldama,
que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, fíjate, hasta eso estaba profetizado, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Ah, ya sé lo que va a hacer Jesús. No se va a quedar una silla sola, sino que Él va a seleccionar otra persona que sustituya al que se suicidó. Y entonces vemos la tercera cosa de este pasaje. La primera fue sumisión, la segunda fue el suicidio y la tercera cosa es la selección. La selección. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice ahorita, porque te me estás adelantando a la película, Judith. ¿Cómo es posible? Siempre ella quiere terminar ahí. Pero bueno, no es así. Vamos a ver qué nos dice la palabra y va a entender bien de qué se trata, porque dice el versículo 21, está hablando Pedro otra vez, pero está hablando bajo no su propia opinión, sino lo que ha estado viendo en el Antiguo Testamento. Versículo 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Bueno, aquí vemos ciertos requerimientos para seleccionar a esta 12ª persona. Y que de esa manera lo tenían que ser. Entonces, Pablo, tú estás descalificado. Porque, ¿sabes qué? Tú no estuviste con Jesús esos 3 años, ni hablar. Y así todos, ¿verdad? Había realmente 2 requerimientos muy importantes. El primero era que estuvieron con Jesús y entraban y salían con Él durante 3 años. El apóstol Pablo no pasó por eso. Entonces, Pablo, te queremos mucho, pero pues estás calificado. Y la segunda cosa es que sea testigo de su resurrección, ¿sí? Que haya visto a Jesús resucitado. Bueno, Pablo sí lo vio. ¿Sí lo vio o no lo vio? Sí, No lo vio, pero Pablo. en la luz ya resucitado. Sí. Camino a Damasco, él vio a Jesús resucitado. Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, una sí, 50%, pero hay una excepción, mano, no estés gacho. No puedo. ¿Sí? Esta es la situación. En México así lo haríamos, ¿no? Órale. Ahí pásale. En fin, no, señor. No fue así, y entonces se tenía que seleccionar a otros, ¿sí? Y Pablo no cumplió. Y dice aquí la palabra de Dios, no entendemos muy bien porque pues no los conocimos, no sabemos mucho de ellos. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Pues eran hombres justos, eran hombres siervos de Dios, pero no se dice mucho de ellos, excepto esto. La verdad ya no vuelven a hablar de ellos, Pero bueno, Dios, si están cumpliendo eso, pues entonces vamos a seleccionar a uno de ellos. ¿Tú qué piensas, Armando? No, la verdad que este cuate, ¿cómo se llama? José, llamado el Justo, no me llevo muy bien con él. Yo votaría en contra. ¿Y tú, Carlos? Bueno, pues no sé. Bueno, ¿y por qué no seguimos y lo dejamos a Dios? Y que Dios decida cómo es que debe ser cuál la persona. Y entonces, siguiendo un principio del Antiguo Testamento, dice que echan suertes. Dice la Biblia que orando, le pidieron a Dios, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que sea la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes. ¿Estará bien eso? ¿Echar suertes? ¿Cómo ves? Pues vamos a ver, Proverbios 16:33. Proverbios
16, 33. A ver qué dice Proverbios 16, 33. Y veo que ustedes ya son muy duchos con la Biblia, llegan a los versículos mucho más rápido que yo y pues ya son rápidos para sacar el arma, ¿no? Muy, muy bien. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Proverbios 18, 18. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos, ¿sí? Y entonces, bueno, pues si Dios no quisiera que fuera de esa manera, hubiera hecho algo, no, de esta manera no, pues no sé qué pasó, hicieron trampa y no salió, no sé, algo haría Dios para parar eso, pero no lo para. Y entonces ellos dicen que la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Bueno, pues entonces, oye, pues me parece un pasaje padrísimo. Pablo y yo nos vamos a ir a Las Vegas, porque aquí dice que pues la suerte, ¿no? Sí. Vamos a echarle ahí ruleta 35-1, no hombre, yo que voy con Dios y va a ser mucho más fácil, ¿no? Bueno, no es así, porque en el Antiguo Testamento vemos que la suerte se usaba. ¿Pero qué es lo que se usa en el Nuevo Testamento? El Espíritu Santo, que nos guía a hacer las cosas que Dios quiere, a través de su palabra, o a través de su palabra con circunstancias que te hacen que hagas esto o hagas aquello, ¿sí? Y que entonces, pues, en cosas grandes y en cosas chicas, Yo quiero decirte que mi hijo Carlos el sábado tenía un estudio que hacerse de médico, pero era así medio especialón, ¿no? Que era el grama óseo. Ya aprendí la palabra. Y entonces, por circunstancias X, pues no fue. Y entonces nos hablaron que el producto se perdió, porque nada más dura unas cuantas horas. Y que pues, colorín colorado, muchas gracias, adiós, se acabó, ¿sí? Pero después nos volvieron a hablar que por suerte que Dios hace, que una persona había ido y que lo usaron para esa persona y que entonces sí teníamos la cita. Y entonces Dios abrió el camino y que pues vamos. Y hoy se hizo el estudio ya sin el problema que se había suscitado al no ir. Bueno, Dios usa las circunstancias, que te dice que hagas esto, que hagas a ello. Natalia fue a Alemania después de pelearse con todos los aduanales, con todos los aerolíneas, ¿sí? con el cuate de los pasaportes y no sé qué tanto lío. Y Dios dijo, pues aquí mando yo. Y sí, va a Alemania y se acabó. Pero no tiene pasaporte. Peccata minuta. Sí va. Y se fue. Creo que te fuiste sin pasaporte, ¿verdad? Bueno, no fue así. Pero sí se lo dieron y todo. Porque Dios es el mismo día, el misma hora, casi. En fin. Si Dios hace las cosas para que... Pero entonces ya no es suerte, sino que es la providencia de Dios. Aunada, usado, porque a veces queremos usar las circunstancias sin lo que dice la palabra. No, Dios me dijo que comprara el coche. Yo fui, estaba tan atento al vendedor, me cayó muy bien y lo compré. Yo venía de Dios. Sí, pero no tienes dinero. Y la Biblia dice que no te metas en líos. Bueno, entonces va aunado, ¿no? La palabra de Dios y muchas veces las circunstancias. Pero en este caso no tenían la palabra de Dios porque no estaba terminada la Biblia y usaron el método del Antiguo Testamento con Matías. Y Matías viene a ser el 12º apóstol. Y entonces Pablo, ¿en dónde queda Pablo? El abortivo. El apóstol abortivo, dice la Biblia, ¿sí? Porque él era muy especial. Él no iba a estar predicando a los judíos. Él iba a predicar a los gentiles, de donde venimos todos nosotros, Vamos a verlo, está en el capítulo 11 de Romanos. Capítulo 11 de Romanos, y es el versículo 13. Romanos 11, 13, que dice:
Romanos 11:13, porque, no, es el 10, claro, 11:13, que dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy el apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Yo quiero decirte que Pablo es la causa de que no seamos judíos. Porque como vamos a ver más adelante en el libro de Hechos, dijeron, sí, Cristo, adelante, no sé qué, pero tienen que cumplir la ley, tienen que seguir las cosas del Antiguo Testamento, tienen que judaizarse. Y Pablo dijo que no. Dijo, no, señores, ¿cómo que judaizarse? Ellos ni saben de eso. Si nosotros nunca cumplimos la ley, ¿por qué ahora les vamos a exigir que la cumplan ellos? Pura nada, ¿sí? Gálatas 2:16. Gálatas 2:16, que dice así, Gálatas capítulo 2, 16, y ahora sí, yo te gané en encontrar el versículo, Karina. Pero bueno, sí lo encontraste, muy bien. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y por allá en el versículo ese, en donde creo que sí, Pablo le dice a Pedro, ¿por qué les echas la carga a los pobres gentiles si tú ni siquiera sigues tampoco el judaísmo? No me cuentes. Creo que está aquí en Gálatas. Creo que sí, aquí está en mismo Gálatas. Capítulo 2, versículo 11 quizá, por ahí, déjame ver. Aquí está, versículo 14. Pero cuando le vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Sí? Entonces, Pablo es la consecuencia de que nosotros no somos judíos, sino que es el nuevo pueblo de Dios, que son judíos y no judíos, que se llaman los cristianos. Entonces es un apóstol especial. No es el apóstol de los 12, pero sí es apóstol. Pero no alcanzó silla. No alcanzó silla. No alcanzó silla. No sé si después juegan el de las sillas. Se van sentando. Y me refiero a que, o sea, no alcanzó tribu. No. Pues sí, la 13ª, que son todos los demás. Bueno, todos los gentiles, sí, exactamente. No juzgar a las 12 tribus de Israel, sino a todos los demás. Sí, yo creo que sería muy bueno eso. La verdad no sé, a lo mejor sí juegan a las sillitas, para que pueda agarrar. Si alguien se duerme, él agarra una de esas, ¿no? No lo sé. Pero bueno, estamos viendo que Dios ya hasta tiene bien preparado el, ¿cómo se dice? El despegue del cristianismo, así como en los cohetes que de repente 10, 9, 8 y sale, ¿verdad? Así también está a punto de despegar maravillosamente el cristianismo. Todo está preparado para arrancar la formación del grupo más espectacular, más maravilloso que jamás haya existido, porque viene de Dios. Mateo 18:18, para terminar, porque aunque tenía yo otras 2 o 3 horas, mejor ya le voy a parar. Mateo 18:18, ¿qué dice Mateo 18:18? Que a veces, es Mateo 16:18. Perdón, Mateo 16:18, Karina, por favor, Mateo 16:18, que dice, es un versículo muy controversial, pero está muy sencillo. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A través de los siglos, ciertamente se ha tratado de destruir todo. Y Dios dice, Jesús, no se puede, dice Jesús. Las mismas puertas del infierno no van a hacer que mi iglesia caiga, sino que sea cada vez más fuerte. Y por eso vemos aquí que la verdadera roca no puede ser Pedro, si Pedro se murió. ¿Quién es la roca? Jesús mismo, ¿verdad? Que inclusive en el versículo anterior se lo dice Jesús a Pedro. Versículo 16. Versículo 15. ¿Quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿No? La roca es Cristo, y la roca va a permanecer para siempre. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo. Cristo está vivo. Al contrario, cada día está más fuerte, a pesar de todo el desastre que está ahí afuera. Las puertas del Hades no prevalecerán. Ahorita que está Cristian allá entrando a la universidad y se metió ya a su dormitorio y no sé cuánto, manda algunas imágenes, algunas, ¿cómo se llaman? Fotografías, en las cuales pues a veces sí son medio enigmáticas, y aquí hay una, sí, porque tú dices, ¿cómo? No entiendo muy bien. Y dice aquí una de ellas, que la mandó no Christian, sino la persona que llevó a Christian a que se instalara, y dice, es la entrada a los baños. Y dice aquí, los baños mixtos, no importa. Todos somos hombres, todos somos mujeres, todo se vale, todo está padrísimo. Pues qué equivocados están. Pero bueno, así están las cosas hoy. Pero a pesar de eso, dice la Biblia, que el infierno mismo no podrá destruir la iglesia de Dios. Entonces estamos listos para la semana entrante despegar en el capítulo 2 con una fuerza tremenda, con una bomba atómica. Los cristianos van a trastornar al mundo. Sin celulares, sin televisión, sin satélites. Pero la fuerza que ellos tienen es tremenda, y es la fuerza que tú tienes para cambiar a tu mundo para Cristo. Y ojalá lo estés haciendo, llevando tu Biblia, hablando a otras personas de Cristo, aunque te rechacen, no importa. ¿Sí? Yo me acuerdo de esta niña que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba realmente, pero venía a los estudios. Era una niña que tenía 14 años. Y llegaba a los estudios, no tenía ni coche, ella venía en camión y no sé cuánto. Muy, muy linda y muy entusiasta y muy dedicada al Señor. Y entonces un día la mandaron llamar de la dirección de la escuela, porque estaba causando un escándalo ahí con las cosas de Cristo por todos lados. Y entonces el director le dijo, pues ¿cuántos son ustedes? Porque está por todos lados. Y dijo, somos 2. Y sí estaba causando gran furor, porque se necesita nada más uno para incendiar al mundo para Cristo. ¿Sí? Así es que ahí viene, la semana entrante continuamos con el siguiente capítulo, capítulo 2, la llegada del Espíritu Santo. Señor, te damos muchas gracias, qué libro tan bonito, cuántas aventuras pues vamos a experimentar al oír todas estas cosas de lo que tú hiciste y estás haciendo en estos días con los cristianos a través de un mundo perdido que necesita desesperadamente ver la luz maravillosa que tú quieres proyectar a un mundo oscuras. Y esa luz somos nosotros, cada uno de nosotros, para decirle al mundo que hay algo mejor que lo que ellos tienen, que solamente es desesperación y destrucción y total confusión. Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.